Continuamos con la certificación de entrenamiento para el desarrollo de la masa muscular y ahora vamos a seguir analizando el capítulo número 5, los factores de crecimiento para la hipertrofia muscular. ¿Qué son los factores de crecimiento? Bueno, son moléculas químicas cuyo objetivo es sintetizar proteínas, es decir, activar el complejo de señalizaciones genéticas para lograr una mayor síntesis de proteínas. Los factores de crecimiento pueden ser o mecánicos o también químicos. Vamos a ver algunos. El factor de crecimiento más conocido que se conoce es el Insulin Growth Factor o insulínico. ¿Por qué insulínico? Porque su cadena polipeptídica, es decir, su cadena de aminoácidos, tiene una estructura muy similar, casi muy similar a la insulina, a la hormona de insulina, que vamos a ver que tiene un papel importante en la hipertrofia, pero este es un factor de crecimiento. Este factor se libera por el hígado y por el músculo, es liberado y actúa presionando por un lado la liberación de células satélites, que ya la vamos a ver a continuación, y también por otro lado directamente a nivel del complejo mTOR para poder incrementar la síntesis de proteína a nivel del núcleo de la fibra muscular, ¿no? Factores de crecimiento mecánico, conocido como los mecanos growth factors. Fíjense qué interesante, no solamente a nivel de estímulo químico, sino también la misma carga mecánica, es decir, que haya tensión muscular, tanto excéntrica como concéntrica, y el estiramiento son estímulos mecánicos, eso llamado, conocido como mecanotransducción, es decir, que hay una conexión, y esto es lo más fantástico, una conexión entre el músculo y el núcleo, como cuando el músculo se alarga, directamente el tejido conectivo, tanto en paralelo como en serie, que va conectando cada uno de los compartimentos que tiene el músculo, vientre muscular, haz muscular, fibra muscular, el endomisio, que es la fibra muscular a través del endomisio, directamente a la fibra muscular y a todo el complejo de proteínas, caderinas, etcétera, que son proteínas de adherencia que modifican en el citoesqueleto muscular que está conectado al núcleo. A su vez, el núcleo esqueleto está conectado con la cadena de ADN y el complejo mTOR. Fíjense qué fantástico, cómo el movimiento muscular ante una tensión mecánica del músculo, sin mediadores químicos, directamente por una movilización tipo en red del tejido conectivo que va conectando cada una de las capas y los compartimentos del músculo hasta el núcleo de la célula, se movilizan solamente con el movimiento. Por eso es fantástico y por eso es tan importante el movimiento en el ser humano. De hecho, es parte de la vida humana. No nacimos para el no movimiento. Y el movimiento como tal, con cierto estrés y con cierta tensión, desencadena los mecanos growth factor que generan una estimulación del complejo mTOR y síntesis de proteínas. También, como les comentaba, los insulin growth factor junto con el aminoácido leucina activa mTOR y mTOR activa una mayor síntesis de proteínas. ¿Qué más? Factores de crecimiento, tanto mecánicos como químicos, estimulan mTOR, terminan en la regulación del citoesqueleto, ¿no? El citoesqueleto tiene que ver con todas las proteínas que mantienen en su estructura al citoesqueleto, es decir, que la mitocondria, el complejo de Golgi, no andan dando vueltas o flotando en un medio acuoso, como se pensaría, sino que hay una red que se conoce como el citoesqueleto, que está conectado con la membrana, con la matriz extracelular de la membrana de la fibra muscular, y eso le da una estructura para que cada organela se encuentre en su lugar y el movimiento de una genere el movimiento de todas, inclusive el movimiento del núcleo de la célula. Tipo de entrenamiento y mTOR. Fíjense que estos datos interesantes, miren, es una serina treonina, es un tipo de polipéptido, ¿no? Con 829 kilodalton. Este complejo es sensible a rampamicina, lo cual, bueno, es inactiva y ejerce una importante regulación dentro del proceso de la hipertrofia o de la remodelación esquelética.
Participa en la regulación del inicio de la transcripción del ARN, lo cual traduce a la proteína en respuesta a concentraciones intracelulares de aminoácidos y otros nutrientes esenciales, ¿no? Todas las funciones de la mTOR. La mTOR también interviene en la organización del citoesqueleto de la actina, en el tráfico de membranas, en la degradación de proteínas. También tenemos más componentes de los complejos mTOR 1 y 2, ¿no? La vía de la Insulin Growth Factor, ¿no? Controla el crecimiento muscular por medio del mTOR. ¿Qué más tenemos? La línea indica que una serie, una cascada de proteína como los AKT sobre el mTOR participan de manera indirecta cuando es medida la fosforilación por inhibición de proteínas y todo un complejo proteínico que genera en definitiva la activación del mTOR 1. ¿Qué más? Estos complejos proteicos. Tenemos la mTOR 1 y la mTOR 2. Ambas son importantes. Vamos a ver sus funciones. Se ha analizado como el factor relacionado con el entrenamiento a cargas y señalizaciones anabólicas, es decir, que el entrenamiento genera un mayor anabolismo muscular, es decir, síntesis de proteína. El mTOR 2 es regulada por la insulina y factores de crecimiento. Controla la absorción de la glucosa dentro de la célula muscular. Miren, este complejo se activa con el entrenamiento con cargas, mejorando la translocación del GLUT4 al sarcolema. El GLUT4 es una proteína que viaja hacia las inmediaciones del sarcolema, es decir, de la membrana de la célula, y lo cual capta la glucosa una vez aperturado el canal a través de la señalización de la insulina para poder pasar glucosa, o vía no insulínica también pasa la glucosa, y eso es importante también tenerlo en cuenta porque el entrenamiento de hipertrofia muscular consume glucosa aún sin la insulina, es decir, que no es insulino dependiente el proceso. Una persona que no entrena, para que la glucosa pase dentro de la célula y que este GLUT4 la busque y la transporte, necesita la señalización de la insulina. Pero fíjense lo fantástico del entrenamiento, que el entrenamiento mismo hace que este translocador, esta proteína, vaya a buscar la glucosa, le permite el pasaje sin necesidad que exista insulina. Por eso es importante el entrenamiento para evitar la prediabetes, para evitar la insulinoresistencia, para evitar la diabetes tipo 2. Y no solamente evitarla, sino contrarrestarla y poderla modificar. El entrenamiento es importantísimo. Bueno, esto un poco también nos explica la señalización de vía del mTOR, ¿no? Entonces, mTOR 1, síntesis de proteína. Tenemos también factores de señalización de crecimiento. La mTOR, tenemos factores de crecimiento y florización de las células satélites, transformación de células de supervivencia y remodelación del citoesqueleto, es decir, la estructura interna del esqueleto del sarcómero, ¿no? ¿Qué más? También acá tenemos otra imagen, es cómo nos van dando que estas cascadas de señalizaciones químicas parten de la contracción muscular y terminan en un aumento de la síntesis proteína, y estos serían básicamente los factores o la vía de señalización que utilizaría la célula para amar. Esto estamos hablando ya a nivel de la biología molecular. Acá hay algo interesante para comentar, el cardio y la interferencia. Siempre dicen, no, no hagas mucho cardio porque interrumpe el incremento de la masa muscular. Nosotros decíamos, el cardio como tal, en grandes volúmenes, en baja intensidad, con grandes volúmenes de cardio para practicar, estamos hablando de que creamos un medio a nivel hormonal de cortisol alto, es decir, catabólico, pero no solamente catabólico vía hormonal, sino también catabólico vía señalización de la mTOR. ¿Por qué? Porque el entrenamiento aeróbico activa a través del gasto del ATP la producción de AMP, adenosín monofosfato, y por supuesto la activación de la enzima maestra, la adenosín monofosfato quinasa, la AMPK. Esta ayuda a través de una vía de señalización que bloquea la mTOR, ¿sí? Es decir, disminuyendo la síntesis de proteínas por un lado, pero por el otro lado incrementando la biogénesis mitocondríaca, es decir, incrementando la cantidad y número de mitocondrias propia del entrenamiento aeróbico en estas condiciones, ¿no? El entrenamiento de la fuerza, ya vimos que a través de una cadena de señalización junto con los insulin growth factor activan mTOR buscando una mayor síntesis de proteína, ¿no? Y evitando, por supuesto, la degradación proteica.
Entrenar la fuerza y cardio de manera estrategia potencia las dos cosas, biogénesis mitocondrial y síntesis de proteínas. Solamente cardio, mucho cardio en volumen, en detrimento de la síntesis de proteína, en favor de un aumento de la biogénesis. Solamente fuerza, síntesis de proteína y en una menor medida biogénesis mitocondrial. Por eso la clave es ir combinando, no solamente el trabajo de la fuerza para la hipertrofia, sino para el cardio. Y no solamente el cardio continuo, sino que hoy los intervalos de alta intensidad nos pueden brindar una mixtura entre estos dos tipos de entrenamiento y favoreciendo ambos procesos fisiológicos, tanto la síntesis de proteína como la biogénesis mitocondrial. Acá tenemos otra figura, otra imagen que nos muestra eso, cómo la activación del MPK redunda en un aumento del breakdown, es decir, de la tasa de ruptura proteica, y cómo el cardio optimando la mTOR disminuiría la síntesis de proteína. Todo redundaría en una disminución en la hipertrofia de la fibra muscular, ¿no? Entonces, aquí concluimos con las células, con el mTOR, con las vías de señalización por la activación de los factores de crecimiento. Ahora vamos a analizar a posterior todo lo que tiene que ver con las células satélites, también participes dentro del proceso fisiológico de la hipertrofia muscular.